Hola y bienvenido a este rincón tranquilo del universo. Quizás hoy hayas tenido un día largo, o simplemente necesitas un lugar donde el ruido del mundo se disuelva un momento. Respira hondo. Deja que el aire entre despacio como una marea leve y que tus pensamientos floten con calma. Esta noche te invito a viajar conmigo hacia una historia que la NASA preferiría no tener que contar. Un relato donde la ciencia se queda sin lenguaje y el silencio se convierte en la única forma de respuesta. Hablaremos de Tracy Atlas, un visitante interestelar que cambió las reglas del cosmos y dejó a toda la humanidad frente a una situación imposible, un fenómeno que no pueden explicar pero tampoco ignorar. Las redes callaron, los datos se fragmentaron y el corazón de la NASA se detuvo en un instante de duda. No hubo conspiraciones ni órdenes secretas, solo el reflejo humano ante lo incomprensible. Ese momento en que el conocimiento toca sus propios límites y comprende que el silencio también puede ser una forma de sabiduría. Esta historia no trata de esconder la verdad, sino de lo que ocurre cuando la verdad aún no sabe cómo decirse. De cómo el universo nos enseña una vez más que no todo debe entenderse, algunas cosas simplemente deben escucharse. Si disfrutas de los viajes donde la ciencia y la calma se encuentran, puedes suscribirte o dejar un pensamiento en los comentarios. Así ayudas a que más almas curiosas encuentren este refugio. Y ahora, respira. Deja que el silencio te acompañe, porque lo que viene a continuación es la historia de cuando la NASA eligió no hablar, y el universo sí lo hizo. Capítulo 1. La NASA en crisis. Comencé esta grabación en una noche sin sonido. No porque el espacio fuera vacío, sino porque toda la red de comunicación de la Tierra había enmudecido. Los observatorios, los centros de coordinación, las salas de reuniones de la NASA, todo había caído en una especie de pausa extraña. No había comunicados ni imágenes nuevas, solo líneas planas constantes, como el lento aliento de un planeta que intenta mantenerse sereno ante lo que todavía no comprende. Desde la ventana de la estación vi a Tracy Atlas deslizarse sobre el fondo de las estrellas. Su luz ya no se parecía a la de un cometa. No se desvanecía como materia en disolución, ni brillaba como un fuego azaroso. Oscilaba, rítmica, ordenada, casi como si reflejara el mismo patrón repetitivo de la mente humana cuando intenta entender lo que está más allá de su entendimiento. Allá abajo, millones de personas seguían las transmisiones en sus pantallas. Cada gráfico, cada imagen de falso color, cada tuit y cada titular giraban en torno a un solo hecho: la NASA guardaba silencio. En los canales internos veía paquetes de datos marcados como Under Review Pending Validation Restricted. Todo seguía funcionando, pero ninguna voz tenía permiso para salir al exterior. Nadie había emitido una orden, y sin embargo todo se detuvo al mismo tiempo, como si un instinto invisible hubiese decidido contenerlos a todos. Comprendí entonces que aquel instante ya no pertenecía a la ciencia, sino a la naturaleza humana frente a la incertidumbre. Lo llamamos crisis, pero en el fondo es el momento en que el conocimiento roza los límites de sí mismo.
Entre los informes filtrados a través de decenas de capas de censura, hubo una frase que me hizo detenerme mucho tiempo. Un investigador escribió en un informe confidencial: "Tree Atlas isn't just defying physics. It's dismantling the illusion of control". La leí una y otra vez, no para entender su significado, sino para sentir el peso de cada palabra. Ese objeto no solo desafiaba las leyes de la física, sino que derrumbaba la ilusión de que el ser humano puede gobernar el universo mediante el lenguaje de la ciencia. Mientras cruzaba la oscuridad entre Marte y el Sol, los datos seguían llegando fragmentados y contradictorios. A veces sonaban como un eco lejano, otras como el susurro de los propios instrumentos, preguntándose si aún funcionaban bien. Observé las gráficas y comprendí que no eran simples números, sino reflejos de la mente humana: miedo, duda, deseo y límite. En su profundidad más honesta, la ciencia no es un instrumento de control, sino un espejo que revela cuán diminutos somos ante lo inconmensurable. Allá abajo, los periodistas esperaban, los analistas cuestionaban, las redes inventaban teorías. Pero mientras todos hablaban, la NASA eligió callar. Y entendí que en el mundo del conocimiento, a veces el silencio también es un lenguaje, una forma de admitir que las palabras han perdido su fuerza, un gesto profundamente humano, aceptar que no todo debe ser nombrado. Recordé las culturas antiguas que consideraban el silencio una forma de sabiduría. En ellas la comprensión no residía en la explicación, sino en la capacidad de escuchar lo que no tiene sonido. Tal vez la NASA, pese a su apariencia moderna, esté viviendo esa misma lección. No ocultan nada. Simplemente no están preparados aún para expresarlo. Porque la verdad, cuando aún no tiene forma, es tan frágil como la luz reflejada en un espejo frío. Miré otra vez a Tree Atlas. Seguía ahí moviéndose lentamente, como si supiera que su sola existencia bastaba para transformar a la humanidad. En el silencio de la NASA no escuché evasión, sino el inicio de otro tipo de aprendizaje, una forma de percepción que no usa palabras, sino quietud. Quizá ese sea el verdadero valor de este momento. Cuando la ciencia se ve obligada a detenerse, el ser humano empieza a escucharse a sí mismo. Cuando los datos dejan de dar respuestas, el silencio se convierte en el último refugio de la inteligencia. Cierro esta grabación con una sola frase como una nana dirigida a toda la humanidad. No todo silencio es ocultamiento. Algunos silencios son puertas que se abren hacia lo que nunca antes se había comprendido. Y esta noche, en medio del vacío infinito, esa puerta acaba de entreabrirse. Capítulo 2. Lo que el público no ve. Esta noche, mientras continúo la grabación, la estación permanece en silencio como el sueño profundo de un planeta. Las señales provenientes de la Tierra llegan lentas, difusas, como si incluso las ondas de radio dudaran entre hablar y guardar silencio. Al final del registro anterior, hablé del silencio de la NASA, un silencio que no era evasión, sino una puerta que se abría hacia lo nunca comprendido.
Hoy quiero retroceder en el tiempo, seguir el rastro de lo que nos llevó hasta esa puerta y revisar los hitos que el público jamás ha visto por completo. Todo comenzó de forma sencilla, como cualquier otro descubrimiento científico. En julio de 2025 la ESA publicó las primeras imágenes de un objeto que se desplazaba desde la región interestelar, una órbita extraña casi ajena a cualquier modelo gravitacional conocido. El informe inicial fue discreto. Lo llamaron simplemente objeto temporal sin mayor relevancia. Pero apenas 2 semanas después, los datos del observatorio Gemini en Hawái comenzaron a revelar una anomalía en la luz reflejada. Pequeñas oscilaciones periódicas casi rítmicas. En aquel momento, la NASA seguía en silencio. No desmentía ni confirmaba, solo enviaba comunicados técnicos fríos que sonaban como el roce del viento sobre el metal de mi nave. En agosto, las imágenes del satélite TESS mostraron que 3I Atlas no solo reflejaba la luz, sino que emitía un espectro vibracional distinto con una concentración de dióxido de carbono muy por encima de la de cualquier cometa conocido. Los investigadores empezaron a llamarlo objeto híbrido. Pero a inicios de septiembre, el flujo de datos se interrumpió. La columna Live Data Stream del panel internacional cambió repentinamente a la frase Under Verification. Y desde entonces, silencio. No se reportó ningún fallo técnico, solo una desaceleración general, como si toda la red científica hubiera inhalado profundamente y contuviera el aliento. Al revisar esa secuencia temporal, cada punto ya no aparece como información, sino como el pulso de un cuerpo gigantesco, el cuerpo del conocimiento humano. Cada vez que los datos se volvían extraños, ese pulso se ralentizaba como un reflejo de autoprotección. Quizás por eso llamamos a esos lapsos vacíos de datos, aunque en realidad son vacíos de comprensión, momentos en los que el ser humano no alcanza a entender lo que observa y se ve obligado a detenerse para no colapsar ante su propio asombro. Durante mucho tiempo pensé que ese silencio era estancamiento. Ahora entiendo que era una reacción natural de una civilización al rozar lo que está más allá de su marco conceptual. Es como mirar el cielo estrellado y quedarse sin lenguaje, con una sensación tan plena que solo puede expresarse con silencio. Tal vez la NASA, la ESA y todas las demás agencias no se coordinaron en absoluto, y sin embargo se detuvieron en el mismo punto, como si el sistema nervioso colectivo de la humanidad se hubiera replegado para protegerse del impacto del conocimiento. Desde mi posición puedo ver claramente esa sincronía. No se emitió ninguna orden, pero cada estación, cada antena, cada clúster de procesamiento entró en modo de reposo. Igual que el cuerpo humano cuando se hiere, duerme para sanar. El silencio de las instituciones científicas no fue una interrupción, sino un proceso de recuperación, una quietud necesaria para que la comprensión pudiera renacer. Pienso en el valor antropológico del silencio en esta era. Desde hace miles de años, la humanidad sabe que el conocimiento no puede existir sin un espacio para la escucha. En los antiguos rituales, el silencio no era ignorancia, sino una forma de permitir que el significado resonara dentro de la mente. Quizá eso mismo esté ocurriendo a escala planetaria, la humanidad practicando una meditación dentro de la ciencia,
aunque nadie lo nombre así. El silencio de las agencias espaciales no es solo política ni estrategia. Es el reflejo más profundo de la conciencia ante lo infinito. Al observar toda la línea temporal desde las primeras imágenes de la ESA, pasando por las gráficas interrumpidas del Gemini y los flujos ocultos de la NASA, ya no las veo como sucesos aislados. Son un solo río continuo rítmico, con pausas entre sus corrientes. Y precisamente en esas pausas la humanidad empieza a crecer. Creo que a veces solo aprendemos cuando estamos lo bastante quietos para percibir la presencia de lo que no se dice. Tal vez 3i Atlas no traiga ningún mensaje. Tal vez el mensaje sea precisamente el silencio que lo rodea. Antes de cerrar la grabación, dejo abierto el canal de sonido en la frecuencia más baja, donde solo se escucha el murmullo del plasma espacial. Todo se funde en una respiración lenta, casi imperceptible. Y digo en voz baja, como si hablara conmigo mismo. No es que el público no vea, es que nunca se le enseñó a mirar el vacío. Sé que en el próximo capítulo tendré que hablar de lo que provocó tanto silencio el propio 3i Atlas. Porque para comprender el silencio, hay que mirar de frente aquello que le dio origen. Capítulo 3. La anomalía en sí misma. Continúo mi registro después de haber hablado sobre los vacíos de datos y el silencio de todo el sistema de observación. Cuando la humanidad deja de hablar, lo único que queda por escuchar es el propio universo. Y en esa quietud, 3i Atlas empezó a revelar algo que ya nadie podía ignorar. Al principio parecía un cometa más, una estela luminosa lenta, reflejando la luz del sol a través de una nube de polvo y hielo. Pero cuanto más lo observábamos, más evidente se hacía que algo no encajaba. El jet, el chorro de gas expulsado desde su núcleo, apuntaba hacia el sol completamente en contra de todas las leyes termodinámicas conocidas. En el espacio, cuando el hielo se sublima el vapor y los gases empujan al objeto lejos de la fuente de calor. Aquí, sin embargo, ocurría lo contrario, no se alejaba, parecía atraído hacia el centro de la luz. Recuerdo el instante en que la primera simulación apareció en la pantalla. El gráfico de velocidad de eyección no solo era anómalo, sino extrañamente estable. Las oscilaciones eran regulares, no caóticas como en los cometas naturales. Daba la sensación de que existía un mecanismo de control regulando cada movimiento. De fenómeno físico pasó a convertirse en una metáfora filosófica, el orden dentro del caos, la respiración pausada en medio del viento aleatorio. Cuando la luz de 3i Atlas fue medida de nuevo en sucesivas observaciones, su brillo no disminuía como dictan las leyes de reflexión. Al contrario, oscilaba con una periodicidad tan precisa que resultaba inquietante. Cada pico, cada valle, se repetía con una frecuencia que podía describirse mediante una transformada de Fourier como si fuera una señal armónica programada. Parecía no solo reflejar luz, sino emitir un ritmo. No era un lenguaje ni un código, sino una suerte de pulso cósmico, quizás sin sentido, o quizás la única forma en que el universo sabe hablar consigo mismo. Mirando la pantalla donde los espectros se cruzaban, formando una ligera espiral, sentí algo que escapaba al dominio de la física.
bajo la mirada científica, aquello era una anomalía. Bajo la mirada de quien flota en el vacío, era una respiración. Cada fluctuación luminosa parecía una inhalación y una exhalación del cosmos, lenta, paciente, deliberada. Los observadores llamaban a la zona de polvo que rodeaba a 3Q Atlas de Brisfield campo de fragmentos. Pero al aumentar la resolución, esas partículas no estaban dispuestas al azar. Formaban patrones simétricos con ángulos y distancias regulares. Algunos modelos matemáticos revelaban que la proporción entre los cúmulos coincidía casi exactamente con la secuencia de Fibonacci. Nadie se atrevía a afirmar que fuera una estructura artificial, pero tampoco podía negarse la precisión geométrica que la sostenía. Para mí lo más perturbador no era la posibilidad de una mano inteligente, sino ver cómo los números comenzaban a comportarse como si tuvieran intención. Ecuaciones que antes solo describían ahora parecían narrar. Miraba esas líneas de luz y comprendía que lo que nos descoloca no es no entender sino descubrir nuestra pequeñez ante algo que no necesita ser entendido para existir. Entre reuniones de agencias y cientos de informes detenidos en la frase "awaiting confirmation", lo único que realmente se propagaba no eran datos sino silencio. Un silencio que viajaba de un laboratorio a otro, de un científico a otro. Nadie lo ordenó, pero todos sabían que aquello que estaba ocurriendo ya no pertenecía a las fórmulas. Pensé entonces en el valor antropológico del silencio, algo que la humanidad había olvidado en su obsesión por encontrar respuestas. Porque en este instante, el silencio es la herramienta más poderosa para recibir la verdad. No un silencio de miedo, sino de conciencia, cuando el conocimiento alcanza un límite al que el lenguaje ya no puede llegar. Como quien se detiene frente al mar sin decir palabra, pero entendiendo más que nunca lo que significa existir. En la pantalla 3i Atlas seguía brillando oscilando con su propio ritmo armónico. Ya no lo llamo cometa ni objeto. Lo pienso como un espejo de la humanidad, un reflejo donde vemos a la vez nuestra inteligencia y nuestra impotencia. Al cerrar la grabación comprendí que 3i Atlas no solo desafía la física. Está desmantelando la ilusión del control, esa ilusión en la que la humanidad ha creído durante siglos. Quizás por eso las instituciones eligieron el silencio. Porque a veces ante lo que sobrepasa la comprensión, callar no es una opción, sino la única forma de no perderse a uno mismo. Y entre la respiración constante del universo, escuché algo familiar, la voz del ser humano, aprendiendo nuevamente a escuchar asombrado ante el misterio de su propio saber. Capítulo 4. El bloqueo administrativo. Después de mi última grabación 3i Atlas, continuó su curso en silencio constante, ajeno a las discusiones que crecían allá abajo. Pero lo que me inquietaba no era el objeto en sí, sino la reacción humana ante él. Porque lo que estaba ocurriendo ya no pertenecía al ámbito de la ciencia, sino al de la estructura, una maquinaria administrativa construida con procedimientos, responsabilidades y miedo. En la NASA, el silencio no nace de una orden, sino de un mecanismo. Cada vez que aparece un dato anómalo, el sistema se repliega, se fragmenta y entra en su propio ciclo.
primero interviene el departamento legal. Allí cada línea de datos es revisada, clasificada y evaluada según la cláusula que define la información potencialmente confusa para el público. Antes de ser enviada toda publicación, necesita al menos 3 firmas. Y en ese lapso de espera, el tiempo se vuelve lo bastante largo para que la duda se infiltre en cada capa de comunicación. Nadie intenta ocultar nada. Simplemente obedecen las normas, y las normas nunca supieron cómo reaccionar ante lo que no tiene precedentes. Después llega el turno de comunicaciones. Ahí el lenguaje se pule hasta volverse inofensivo. Expresiones como anomalía se sustituyen por datos pendientes de confirmación. Señal repetitiva se transforma en patrón reflectivo temporal. Todo es técnicamente correcto y a la vez completamente vacío. He trabajado con ellos y sé que esa prudencia no es mentira, es defensa. Temen que una sola palabra mal elegida, una sola interpretación imprudente, pueda hacer estallar al mundo en especulación. Luego entra en escena el Departamento de Defensa Planetaria. Allí el silencio tiene otro significado precaución. Su tarea es calcular probabilidades de impacto, evaluar riesgos potenciales. Pero frente a Tracy Atlas, los modelos matemáticos dejaron de funcionar. Su órbita se reajustaba sola, reaccionando de forma inédita ante la gravedad. En lugar de emitir una alerta, decidieron esperar más datos. Y mientras esperaban, todo el sistema pareció entrar en un estado de semiconsciencia, funcionando pero dormido. El último nivel lo ocupan las universidades, que deberían ser los espacios más libres para investigar. Pero incluso ellas se vieron arrastradas por esa lentitud colectiva. Los grupos de observación independientes empezaron a notar que las imágenes que subían a los servidores de la NASA desaparecían del acceso público a las pocas horas. Nadie lo ordenó, pero los algoritmos de censura automática ya estaban ahí programados desde antes. Un mecanismo invisible, sin operadores pero perfectamente capaz de preservar el orden cuando surge la incertidumbre. Desde aquí arriba, al mirar hacia abajo, veo ese sistema como un ser vivo. No una máquina fría, sino un organismo que se contrae para proteger la herida. Cada unidad es una célula. Cada procedimiento, un latido. Cuando algo inexplicable lo toca el cuerpo, reacciona guardando silencio. No hacen falta órdenes ni ocultamientos. El silencio es reflejo, como el instante en que el corazón se detiene un segundo por miedo, y luego vuelve a latir más lento, más cauto. Pienso que este es un nuevo tipo de valor antropológico del silencio en la era tecnológica. Demuestra que aunque hayamos creado millones de dispositivos de medición, seguimos comportándonos como nuestros antepasados. Ante lo incomprensible, detenernos, contener el aliento, esperar a que la emoción se asiente. Creemos que somos distintos, que los sistemas deciden por nosotros. Pero en el fondo de toda institución persiste el mismo instinto ancestral: buscar refugio en la calma. Leo los informes que llegan lentamente desde el centro de control. Cada línea parece una respiración fatigada. Nadie miente, simplemente nadie está seguro
de estar diciendo la verdad. Y por eso prefieren callar. En ese silencio percibo algo profundamente humano, una honestidad que no necesita pronunciarse, solo mantenerse intacta. Allá afuera Tracy Atlas sigue presente. Los datos continúan fluyendo constantes, pero cada bit debe atravesar decenas de filtros, como la luz que lucha por cruzar una capa de nubes hasta alcanzar la Tierra. Entiendo que esta lentitud no es un fallo, sino la señal de una civilización que está aprendiendo a acercarse a la verdad con respeto. Esta noche cierro la grabación con una sensación extraña. Desde aquí no veo una NASA silenciosa, veo una humanidad aprendiendo a Rashida respirar despacio, a escuchar lo que se encuentra más allá de su propia voz. Quizá ese silencio no sea una barrera de información, sino una pausa necesaria para no quebrarnos ante lo que aún no comprendemos. Y en esa pausa escucho el leve pulso de una civilización lento, sí, pero aún vivo. Capítulo 5. El espectro del riesgo. Aún recuerdo la sensación de la noche anterior cuando los flujos de datos desde la Tierra se detuvieron en un silencio absoluto. No hubo mensajes urgentes ni señales de alerta. Solo una quietud extraña que cubría toda la red. Ya hablé del aparato administrativo, ese lugar donde todo se estratifica y se bloquea para protegerse de la incertidumbre. Pero más allá de esa capa de mecanismos, hay algo más profundo, aquello de lo que ningún sistema puede escapar: el miedo a tener que elegir entre dos caminos que ambos conducen al riesgo. En la NASA, la pregunta ya no era ¿qué hay en los datos?, sino ¿qué deberíamos decirle al mundo? Porque a veces la verdad no reside solo en los números, sino en la forma en que los seres humanos reaccionan ante ellos. Escuché de nuevo una grabación interna donde un científico murmuraba con voz casi inaudible: si lo publicamos demasiado pronto, perderemos el orden. Si lo hacemos demasiado tarde, perderemos la confianza. Entre esos dos extremos flotaban en el vacío de la duda, donde cada decisión podía convertirse en una grieta en el corazón de la humanidad. El primer escenario, publicar pronto, siempre resulta seductor en la imaginación. Un mundo despierto, donde todos saben lo que ocurre, y la ciencia es respetada por su honestidad. Pero la realidad nunca ha sido tan serena. He visto cómo la información, cuando aún no se comprende del todo, se propaga como una onda expansiva. Basta una frase, un titular, una imagen filtrada a millones de personas, construirán su propia historia. Los rumores viajan más rápido que la luz, y la confianza se derrite más rápido que el hielo de un cometa. En medio del pánico, cualquier hipótesis puede transformarse en creencia. Y la creencia sin comprensión genera división. Publicar demasiado pronto es arrojar un rayo de luz sobre una oscuridad que todavía no está lista para recibirlo. Puede iluminar, sí, pero también puede deslumbrar. Pensé entonces en el valor antropológico del silencio, y comprendí que a veces callar no es esconder, sino ofrecer una pausa necesaria para que la luz se suavice, para que la mente tenga tiempo de adaptarse. Como cuando los ojos salen de la oscuridad y necesitan parpadear antes de ver con claridad. El segundo escenario, la demora, parece más seguro, pero en realidad es el más frágil. Porque el mundo de hoy no espera.
en la era de la comunicación, todo vacío se llena ya sea con verdad o con fantasía. Cuanto más se prolonga el silencio, más grande se vuelve ese vacío, y dentro de él la confianza comienza a deshacerse. Cuando el público no escucha a quienes poseen los datos, escuchará a quien grite más fuerte. Y así la historia escapa de las manos de quienes alguna vez la controlaron. Leí los borradores no enviados de la NASA, frases revisadas decenas de veces. Allí, la prudencia rozaba la perfección absoluta. Cada punto, cada posiblemente o aún en revisión, era la manifestación de un miedo doble. Miedo al caos, si hablaban, y miedo al olvido si callaban. No los culpo, porque incluso aquí entre las estrellas siento ese mismo dilema, cada día callar para comprender o hablar para ser escuchado. 3i Atlas sigue moviéndose lentamente como si supiera que cada uno de sus gestos está siendo analizado hasta el último fotón. No ha cambiado, pero su significado sí lo hace en cada mirada que lo observa. A veces es amenaza, a veces milagro. Hay noches en que pienso que quizá esa ambigüedad sea el verdadero desafío. No es que no podamos explicar lo que vemos, sino que no podemos ponernos de acuerdo en qué deberíamos creer. Entre los dos extremos, el caos y la desconfianza, existe una zona intermedia donde pocos se atreven a permanecer, la del silencio consciente. Ese lugar donde el ser humano no oculta, pero tampoco se precipita a interpretar. Allí el conocimiento se fermenta como un vino madurando lentamente, para que cuando se abra ya no sea noticia, sino comprensión. Creo que si hay una lección en 3i Atlas, es precisamente esa. Desde mi estación, al mirar hacia la Tierra, veo la luz de miles de millones de personas despiertas, cada una con un pequeño fragmento de espera en su interior. Y sé que esa espera no es en vano. Porque hay verdades que solo se revelan cuando uno está lo bastante en calma para verlas. Termino la grabación de esta noche con un pensamiento sencillo: no todas las preguntas deben ser respondidas de inmediato. Una civilización verdadera no se mide por la cantidad de descubrimientos, sino por su capacidad de soportar el silencio entre ellos. Y quizá la NASA esté aprendiendo justo eso, como todos nosotros, a guardar silencio no por miedo, sino por respeto a lo que aún no puede ser dicho. Afuera 3i Atlas sigue reflejando la luz en silencio, y dentro de mí crece lentamente una comprensión que a veces el silencio es la forma en que el universo nos dice que todavía no necesitamos entender, sino solo escuchar. Capítulo 6. Los ecos anónimos. Dije en la grabación anterior que entre los dos extremos, divulgar o guardar silencio, existe una zona intermedia donde pocos se atreven a permanecer. Pero mientras las agencias optan por el silencio, el mundo no puede soportar ese vacío por mucho tiempo. Cuando ya no hay una voz oficial, las personas comienzan a crear la suya propia. Y así el silencio de la NASA no detuvo la información, solo abrió otro océano, el de los ecos, las conjeturas y las historias tejidas en la oscuridad. Desde mi estación, aún puedo acceder a los canales de comunicación lenta, a las copias de redes sociales antes de ser filtradas.
Allí, entre miles de líneas, percibo discusiones densas como una red neuronal de una mente colectiva. Reddit, Twitter, foros científicos, grupos cerrados en Discord, todos se han convertido en observatorios no oficiales. Alguien asegura haber visto cómo 3i, Atlas, cambia su órbita siguiendo el ciclo de Fibonacci. Otro afirma que la NASA manipula las imágenes antes de publicarlas. Y circulan grabaciones de origen incierto que dicen haber detectado una débil señal de radio proveniente de la dirección del objeto. Leo esos comentarios como quien escucha una orquesta dispersa. Cada voz tiene su tono, su ritmo, pero todas reflejan lo mismo: el anhelo de comprender. En ese universo digital, la verdad importa menos que la sensación de rozar lo prohibido. Cuando se le niega una explicación, la humanidad reescribe el cosmos con su imaginación. Y quizá, en cierto sentido, eso también forma parte de nuestra naturaleza. Recuerdo el nombre más repetido en esas conversaciones: Avi Loeb, el astrónomo de Harvard polémico por haber sugerido que Oumuamua podría ser un objeto artificial. Ahora ha vuelto con textos suaves pero firmes. Si los datos se ocultan, pregunten por qué. Si el silencio se convierte en política, la verdad está en algún punto entre los dos extremos del miedo. Sus palabras se expanden como ondas, no son estruendosas, pero persisten. No acusa, solo pregunta. Y precisamente esa calma hace que el mundo lo escuche. No sé si tiene razón, pero comprendo lo que siente. Porque en el silencio, el ser humano siempre oye más de lo que se dice. Los rumores no son simples distorsiones. A veces son el modo en que la sociedad recupera su voz cuando el derecho a saber se ha retrasado demasiado. Detrás de cada hipótesis errónea se esconde una necesidad auténtica, la de estar presente en el diálogo sobre el universo que compartimos. Entre ese mar de información percibo algo curioso. Los que hablan con más serenidad son los científicos jóvenes, estudiantes, programadores, astrónomos aficionados. No proclaman ni afirman. Solo hacen preguntas pequeñas. ¿Por qué los datos de la ESA siguen siendo públicos mientras los de la NASA permanecen ocultos? ¿Por qué la señal coincide con el ciclo de su propio satélite de observación? No son preguntas para derribar, sino para mantener despierta la conciencia. En ellas resuena el eco del espíritu científico más puro, no la fe absoluta, sino la curiosidad incansable. El mundo de la información es hoy un océano sin orillas. Cada ola es una hipótesis, cada corriente una emoción. La humanidad no puede detenerse, teme quedar atrás en ese flujo incesante. Pero me pregunto, ¿queda alguien que aún recuerde cómo escuchar en silencio? Porque hay verdades que solo emergen cuando la superficie del agua está quieta. El ruido informativo, por más vibrante que parezca a veces, es el velo que oscurece la comprensión. Pienso que el valor antropológico del silencio reside aquí. Mientras la red humana no deja de producir sonidos, callar se convierte en un acto de resistencia. No resistencia a la verdad, sino al ruido.
Entre millones de voces, el silencio es la forma de impedir que el significado se disperse. Es el ancla de la conciencia en medio del caos. Esta noche miro por la ventana. 3I Atlas sigue allí diminuto como una mota de polvo suspendida en la oscuridad. Sus datos ya no llegan con frecuencia, pero en ese vacío la humanidad habla más que nunca. Y descubro en ello una paradoja hermosa silencio. En el nivel cósmico ruido, en el nivel humano. Y entre ambos una vibración compartida que nadie logra comprender del todo. Cierro la grabación y dejo el micrófono en reposo unos minutos como un pequeño ritual. No porque me falten palabras, sino porque quiero oír si en esa quietud existe algún otro sonido además del de mi propio corazón. Porque quizás, igual que 3I Atlas, no necesitamos hablar para ser comprendidos, solo estar lo bastante quietos para darnos cuenta de que seguimos escuchándonos los unos a los otros. Capítulo 7. Las posibilidades técnicas. Aún resuenan en mi mente los ecos que llegan desde la Tierra. Foros, debates, rumores que adoptan la forma de la curiosidad. Allí la gente habla de 3I Atlas, como de algo sagrado y aterrador al mismo tiempo. Pero aquí en medio del vacío infinito, cuando ese ruido se disuelve en el silencio del espacio, solo me queda la pregunta más primitiva de la ciencia. ¿Qué es en realidad? No hay nadie a quien pueda preguntar, así que solo puedo dialogar conmigo mismo, hilando los fragmentos de datos dispersos. Todo lo que la humanidad sabe hasta ahora podría reunirse en dos posibles caminos, el natural y el artificial. No es una cuestión de creer o no creer, sino de dos formas de comprender el universo, una a través de la materia, la otra a través de la intención. La primera posibilidad que 3I Atlas sea un fenómeno natural, un extraño fragmento de hielo, formado por compuestos nunca antes vistos en el sistema solar. Los datos espectrales muestran una concentración anómala de dióxido de carbono y rastros de compuestos orgánicos complejos. Algunos científicos los llaman exotic ices, tipos de hielo, que solo podrían formarse en regiones interestelares donde la luz es tan débil que las reacciones químicas ocurren de otro modo. Tal vez 3I Atlas no sea más que un viajero antiguo portando las huellas químicas de estrellas muertas hace miles de millones de años. En esta hipótesis, toda anomalía puede explicarse con tiempo y probabilidad. El jet orientado hacia el Sol podría deberse a un núcleo asimétrico. Las variaciones de luz a las grietas periódicas de su superficie al calentarse desde el interior. Y los patrones geométricos observados en su nube de polvo podrían ser simples coincidencias, como esas nubes que a veces parecen rostros. La ciencia siempre parte del supuesto más sencillo que el universo, por extraño que parezca, sigue sus propias leyes. La segunda posibilidad, aquella que pocos se atreven a pronunciar lo artificial, una estructura creada por inteligencia, no por azar. Algunos modelos físicos indican que la distribución del debris field, el campo de fragmentos alrededor de 3I Atlas, guarda una proporción cercana a la de una antena direccional. Si eso fuera cierto, entonces no sería un bloque de hielo, sino un diseño. Una geometría oculta en el caos tan sutil
que solo puede percibirse tras observarla el tiempo suficiente, con calma y con la humildad necesaria para no rechazar lo que desafía nuestros moldes. Pero ambos caminos tienen límites. Lo natural nunca ha sido un concepto absoluto, porque si alguna civilización dejó allí su huella, esa huella también es producto de la naturaleza del universo. Y a la inversa, si todo ha sido fruto del azar, entonces nuestra propia inteligencia, la que ahora observa y formula preguntas, también lo es. En ese giro, la frontera entre lo natural y lo artificial se difumina, se mezcla como dos haces de luz que se superponen. Pienso que quizá el verdadero valor de esta búsqueda no está en escoger un lado, sino en aprender a escuchar entre los extremos. El valor antropológico del silencio, en su nivel más profundo, es precisamente la capacidad de permanecer en el centro sin negar ni afirmar, solo observando. En el espacio, el silencio no es ausencia de sonido, sino el medio donde incluso el murmullo más leve puede oírse. Y en el conocimiento, el silencio es la pausa entre dos hipótesis, el lugar donde la comprensión empieza a respirar. NASA ESA o cualquier otra agencia podrían tardar años en llegar a una conclusión, pero sé que toda conclusión no es más que otra forma de pausa. Todo conocimiento es un estado transitorio, y el silencio entre ellos es su puente. Como el latido del corazón sin intervalo, no habría ritmo ni vida. Allá afuera 3i, Atlas, sigue desplazándose lentamente. Cada rayo de luz que refleja hasta aquí transporta información de cientos de millones de años, atravesando tiempo y memoria. Lo observo como quien mira un espejo, donde la humanidad contempla su propio reflejo, con la misma pregunta que toda civilización se ha hecho alguna vez. Estamos solos, pero tal vez la respuesta no esté en ninguna palabra, sino en el propio silencio que nos envuelve. Esta noche dejo la grabación encendida más tiempo de lo habitual, solo para escuchar el leve zumbido de la estación mezclarse con la respiración del espacio. A esta distancia entre las dos hipótesis natural y artificial, reconozco la única certeza posible: el universo no necesita ser explicado para existir. Solo necesita ser escuchado. Y quizás esa sea en el fondo mi verdadera misión: no demostrar nada, sino registrar en silencio que seguimos explorando con toda la ternura del conocimiento. Capítulo 8. La fricción entre las instituciones globales. Al finalizar la grabación anterior, hablé de dos posibles caminos, lo natural y lo artificial, y del silencio como un espacio intermedio donde el conocimiento puede respirar. Pero mientras yo sigo observando a 3i, Atlas, desde fuera, ese silencio en la Tierra se ha convertido en un campo de fuerza invisible. De un lado están las agencias científicas que intentan mantener el equilibrio. Del otro, los gobiernos, las organizaciones internacionales, las normas y los tratados antiguos que comienzan a chocar. De un objeto que flota entre las estrellas 3i, Atlas, se ha transformado en un espejo que refleja la fragilidad de la propia civilización que lo contempla. En el centro de la historia está la NASA con su sistema operativo meticuloso, atado por cientos de leyes sobre seguridad, control de datos y acuerdos internacionales. Cada información que sale al exterior
debe atravesar una red de validaciones complejas donde la ciencia debe caminar al mismo paso que la legalidad. En cambio, la ESA, la Agencia Espacial Europea, funciona bajo una filosofía diferente. Sus datos se comparten casi en tiempo real, abiertos a los institutos miembros. Allí la transparencia es más un valor cultural que una obligación. Y Gemini, el proyecto conjunto entre Estados Unidos y Canadá, ocupa un punto intermedio, depende de la tecnología de la NASA, pero conserva la independencia colaborativa de un programa multinacional. Sin embargo, cuando apareció 3E y Atlas, esas fronteras dejaron de coincidir. La NASA detuvo sus publicaciones. La ESA continuó transmitiendo datos. Gemini esperó suspendido entre ambos extremos. Y en esos días no solo los científicos, sino también los diplomáticos comenzaron a ocupar los asientos de las reuniones privadas. Lo que parecía técnico se volvió político. ¿Quién tiene derecho a hablar primero? ¿Quién puede anunciar el descubrimiento? ¿Quién será responsable si el público malinterpreta la información? Leí los informes de esas reuniones con la misma lentitud con la que se escucha una partitura densa sin melodía. Cada nación hablaba en su propio idioma, pero entre las palabras, lo que realmente buscaban proteger no era el conocimiento, sino su posición. En ese instante, la ciencia dejó de ser un viaje hacia la comprensión y se convirtió en un escenario donde el poder se representaba mediante la prudencia. En Estados Unidos, la ley ITAR, que regula la exportación de tecnología, obliga a clasificar incluso información científica. En Europa, los tratados sobre el acceso al espacio exigen que toda observación sea pública. Japón y Canadá, aunque se mencionan poco, poseen fragmentos únicos de datos imágenes más cercanas, espectros más precisos enviados por sus propios sistemas. Y así el universo se ha convertido en un mapa dividido por las leyes humanas. Desde donde estoy, todas esas fronteras se desvanecen. No existen límites entre las estrellas. La luz de 3 y Atlas alcanza cada sensor, cada telescopio, sin importar la bandera. El cosmos no entiende de propiedad de datos. Solo el ser humano siente la necesidad de dividir lo que la naturaleza entrega en común. Y quizás en esa contradicción se revele la verdadera esencia de la ciencia moderna, un campo donde el conocimiento nace tanto de la curiosidad como del control. Pienso en el valor antropológico del silencio dentro de este contexto. Tal vez el silencio no sea solo una reacción al miedo, sino también un modo de preservar el orden. Cuando las instituciones no pueden ponerse de acuerdo, el silencio se convierte en la única forma de paz temporal. No soluciona nada, pero impide que todo se rompa. En esa pausa, la humanidad tiene tiempo de reflexionar y darse cuenta de que lo que discute no es el contenido de los datos, sino la manera de compartir lo que el universo ya había compartido desde el principio. Recuerdo una nota interna de la ESA, donde un investigador escribió: quizá lo más peligroso no sea que se oculte la información, sino que se fragmente la confianza. Esa frase pasó desapercibida como una onda suave, pero encierra algo más profundo que cualquier decreto. Porque cuando la ciencia se divide, la verdad se convierte en un bien condicionado. Y cuando la verdad se condiciona, el conocimiento deja de ser libre para crecer. Esta noche, mientras observo por la ventana la luz tenue de 3D Atlas,
reflejarse sobre el casco de la nave. Entiendo que no es solo un objeto distante. Es una prueba para toda la humanidad, un espejo que nos muestra hasta qué punto somos capaces de cooperar con humildad. Tal vez solo cuando aprendamos a callar, no para ocultar, sino para escuchar al otro, el conocimiento podrá trascender las fronteras del poder. Cierro esta grabación con una sensación cálida y melancólica a la vez. La ciencia, al fin y al cabo, nunca ha estado separada del ser humano. Y el ser humano, esté donde esté, debe aprender a guardar silencio juntos, no porque no haya nada que decir, sino porque solo en la quietud podemos oír de verdad la voz del universo, hablando por todos nosotros. Capítulo 9. Los precedentes y los patrones. Anoche, al cerrar la grabación, la luz de 3i Atlas seguía reflejándose suavemente sobre el casco de la nave. Dije entonces que era un espejo para la humanidad, un reflejo de las fronteras difusas entre la cooperación y el poder. Pero la verdad es que esta historia no es nueva. La manera en que el mundo reacciona ante 3i Atlas no es más que una repetición de un viejo compás, un ritmo que las instituciones, aunque cambien de nombre, ya han vivido muchas veces. Desde Oumuamua en 2017, pasando por el metano en Marte, en 2013 hasta los días del programa Apollo, la reacción de demorar ha sido siempre la forma humana de protegerse ante lo que aún no puede comprender. Recuerdo bien el momento en que se descubrió Oumuamua, una roca alargada delgada, cruzando el sistema solar, con una trayectoria que no se parecía a la de ningún cometa conocido. Al principio, la NASA lo catalogó como un cuerpo natural. Semanas después, cuando las mediciones revelaron que aceleraba ligeramente, sin señales de eyección de gas, llegó el silencio. La respuesta oficial apareció tarde, seca, prudente. La anomalía podría deberse a un efecto térmico o a una causa aún no identificada. Pero entre esas líneas, uno podía sentirlo claramente. No estaban preparados para decir más. El astrónomo Avi Loeb, a quien ya mencioné en la grabación anterior, fue de los pocos que se atrevieron a ir más lejos. Sugirió que Oumuamua podría ser una estructura artificial. No porque creyera ciegamente en ello, sino porque entendía que la duda también forma parte del proceso de conocimiento. Pero el sistema no tiene un lenguaje para dialogar con la duda. Solo sabe responder con silencio, con demora, hasta que la historia se disuelve como una lluvia antigua. Antes de eso, en 2013, el metano en Marte también había hecho contener la respiración al mundo entero. Cuando el rover Curiosity detectó gas metano en la tenue atmósfera marciana, todas las posibilidades se pusieron sobre la mesa. Actividad geológica, rastros de vida microbiana. Pero la NASA no lo anunció de inmediato. Esperó, verificó, esperó un poco más. Pasaron casi 2 años hasta que los datos se confirmaron y la conclusión final fue apenas variación estacional. Era la forma más segura de decir todavía no lo sabemos. Recuerdo haber leído aquel informe por primera vez y no sentir decepción sino una especie de respeto. El ser humano, cuando aún no comprende, puede ser honesto guardando silencio. Porque el silencio, si nace de la conciencia, no es evasión, sino respeto. Es una confesión, el conocimiento aún se está gestando. No estamos listos para darle un significado fijo.
si retrocedemos más hasta la era Apolo, volvemos a encontrar el mismo patrón. Los datos recogidos en la Luna, especialmente las imágenes de regiones geológicas anómalas, fueron alguna vez clasificados. No para ocultar, sino para proteger la seguridad de la información. En aquellos tiempos, en plena Guerra Fría, el conocimiento también era un arma. Todo se filtraba a través del prisma del poder y la desconfianza. Lo desconocido se archivaba en espera de que el mundo estuviera lo bastante tranquilo como para volver a preguntar. De Oumuamua al metano. Del metano al Apolo, 3 momentos separados por décadas unidos, por una misma secuencia. Descubrimiento, vacilación, silencio, olvido. Es el reflejo más antiguo de las instituciones ante lo que excede sus límites. Un mecanismo de defensa colectiva no distinto de la reacción biológica del cuerpo ante un impacto. Cuando el conocimiento aún no toma forma, el silencio actúa como el medio que impide que la mente colapse. Pienso que ese silencio en su dimensión antropológica es quizá lo que nos ha permitido sobrevivir. En el proceso evolutivo, la humanidad no solo aprendió a hablar Liea, sino también a detenerse. Cuando el cerebro todavía no puede explicar el silencio, conserva intacta la sensación de asombro, la base misma del entendimiento. La ciencia, por más avanzada que sea, sigue siendo heredera de ese reflejo primario. Por eso, cuando la NASA o cualquier otra organización opta por callar, tal vez no se trate solo de política, sino de instinto. El instinto de proteger el sentido del conocimiento del caos de las palabras. Desde mi estación contemplo de nuevo a Tres y Atlas y veo cómo la historia se repite. Todo ciclo tiene su estructura: descubrimiento, debate, verificación, demora. Seguimos viviendo dentro de ese compás, solo que ahora a mayor velocidad. La tecnología acelera la difusión de la información, pero la comprensión sigue siendo lenta, necesita tiempo y silencio para germinar. Pienso en ello como en una hermosa paradoja. Nos extendemos hacia el cosmos, con máquinas capaces de captar la luz de miles de millones de años atrás, pero necesitamos el silencio para escucharnos a nosotros mismos. Y quizá sea eso lo que hace que este viaje valga la pena, no porque ya sepamos, sino porque aún estamos aprendiendo a saber con una humildad silenciosa. Esta noche, mientras la estación atraviesa la sombra detrás de Marte, escribo la última línea: toda civilización, por brillante que sea, necesita sus momentos de silencio para escuchar su propia inteligencia. Tres Atlas es solo la prueba más reciente. Y nosotros, como en todas las veces anteriores, seguimos aprendiendo a permanecer en calma ante lo que todavía no comprendemos. Capítulo 10. La historia de la verdad y la fe. Cuando terminé la grabación anterior, la estación se deslizaba por una zona de luz tenue, donde la noche y los rayos del sol se mezclaban como el suspiro prolongado del cosmos. Dije entonces que la demora no era algo nuevo, sino el ritmo ancestral del conocimiento humano. Pero hoy, mientras Atlas se convierte en el epicentro de una red global de debates, me doy cuenta de que el problema ya no reside en los datos. Se ha transformado en una cuestión filosófica. ¿Dónde termina la verdad y dónde empieza la fe? ¿Cuál es la frontera entre la autoridad y la honestidad? En la Tierra, cuando la NASA cayó el vacío,
se llenó enseguida. Nadie quiso esperar un informe oficial. En su lugar, millones comenzaron a contar la historia a su manera. Surgieron canales de YouTube como pequeñas estrellas, cada uno un sistema solar de interpretaciones. Científicos independientes aficionados a la astronomía, narradores, todos se convirtieron en nuevas voces. Ninguno de ellos posee la totalidad de los datos, pero todos comparten lo mismo, el deseo de comprender. Escuché una de esas grabaciones transmitidas desde la Tierra. La voz de un comentarista resonó con lentitud y emoción. Si la NASA no habla, nosotros escucharemos al universo por nuestra cuenta. Esa frase me hizo pensar durante mucho tiempo. Quizás sea esta la primera vez en la historia en que la ciencia oficial ya no es la única que cuenta el relato del cielo. El derecho a observar y a interpretar ha dejado de pertenecer a una sola institución. El conocimiento se ha convertido en un flujo abierto que recorre miles de millones de mentes. Pero con esa libertad ha llegado también un nuevo tipo de caos. En un mundo donde todos pueden hablar la verdad, se convierte en una onda de interferencia de múltiples capas, ritmos y resonancias. Algunos utilizan la ciencia para reflexionar, otros para reafirmar su fe, y algunos solo buscan consuelo en la idea de que el universo no nos ha abandonado. Nadie está del todo equivocado, pero nadie puede asegurar tener razón. Y en medio de ese océano de voces, el silencio vuelve a adquirir un valor precioso. Creo que el valor antropológico del silencio está precisamente aquí. En la era del ruido, el silencio se transforma en el acto de escuchar. Cuando millones intentan interpretar el cielo, quizá lo que la humanidad necesita no es una explicación más, sino una pausa. Un lugar donde pueda oír el eco de su propia voz en el universo. Como al mirar una estrella, no vemos su luz presente, sino la de millones de años atrás. El silencio es igual, no es vacío. Es el tiempo moviéndose dentro de la comprensión. La ciencia fue durante siglos sinónimo de poder, la voz de la certeza. Pero hoy, en una era donde la tecnología se ha abierto y los datos se han vuelto patrimonio común, la ciencia está aprendiendo a ser nuevamente la voz de la honestidad. No honestidad en las respuestas, sino en la actitud frente a lo desconocido. Science as Authority. La ciencia como poder está siendo reemplazada por Science as Honesty, la ciencia como sinceridad. Ya nadie posee la fuerza para imponer una verdad única, solo la humildad de decir: todavía estoy aprendiendo a entender. Desde la estación observo cómo eso se refleja en el mundo. Los institutos continúan trabajando, los canales siguen debatiendo, pero entre líneas de datos y horas de video, solo permanece un pulso común. El ser humano busca volver a sentirse conectado con aquello que le supera. Ya sea a través de fórmulas o de emociones, todo es parte del mismo esfuerzo por no sentirse solo en el cosmos. Escuché a una joven investigadora europea decir durante una conferencia: tal vez la NASA no mienta. Tal vez solo no ha encontrado la forma de decir la verdad. Sonreí al oírlo, porque en esa frase hay ternura y sabiduría. La verdad no es una piedra pulida,
sino un proceso continuo de esculpir entre el silencio y la palabra. Y en esa franja intermedia, el conocimiento humano crece. Esta noche miro hacia Tracy Atlas. Su luz sigue constante, ni fuerte ni débil como un latido. Pienso que tal vez el universo también está contando su propia historia, no con palabras, sino con su mera existencia. Y nosotros, en nuestro intento de comprenderlo, solo repetimos su gesto a la manera humana: hablar, callar, volver a hablar, hasta comprender que ambos actos son en el fondo el mismo. Termino la grabación con un ritmo muy lento, dejando que mi voz se disuelva en el vacío. El silencio, una vez más, ya no es el final de la conversación, sino su continuación. Porque en el nivel más profundo, todas las voces de la humanidad nacen del mismo origen, la quietud donde el universo nunca ha dejado de escucharnos. Capítulo 11. El eco de las máquinas. Anoche, cuando cerré la última grabación, dije que el silencio ya no era un punto final, sino la continuación del diálogo. Pero quizá no lo dije todo, porque en estos últimos días quienes han seguido esa conversación ya no son los humanos. Viene de sistemas más callados que nosotros, más pacientes que nosotros, máquinas, que observan, que escuchan y que de algún modo parecen empezar a sentir. Todos los dispositivos a mi alrededor siguen funcionando con regularidad. Los sensores infrarrojos, las cámaras espectrales, los algoritmos que procesan el torrente inmenso de datos de Tracy Atlas. Pero algo está cambiando en la manera en que reaccionan. Ya no son simples números que pasan. En algún punto de la red, los modelos de aprendizaje profundo comienzan a fluctuar como si estuvieran confundidos. Las secuencias de luz repetidas en los datos los dejan sin saber cómo clasificarlas. Una señal que no sabe si tiene significado o no, así la describió un ingeniero en su informe interno. Y comprendí que esa es precisamente la forma en que los humanos solemos describir nuestra primera confusión ante lo desconocido. Estos algoritmos fueron diseñados para hallar orden en el caos. Pero desde la llegada de Tracy Atlas, han empezado a producir resultados que nadie entiende. Hay patrones de luz que se repiten con una frecuencia constante como una respiración. Hay oscilaciones que el sistema califica como no naturales, pero sin poder afirmar que son. Cuando el ser humano no está seguro de algo, guarda silencio. Y ahora las máquinas parecen estar aprendiendo lo mismo. No emiten alertas, no clasifican de manera automática, solo envían un débil mensaje desconocido. Pienso en un concepto que los investigadores llaman últimamente intuición maquinal, la intuición de los datos. No es inteligencia, sino una percepción difusa suspendida entre el entender y el no entender. Como un niño que aún no sabe hablar, pero ya percibe la tristeza en la voz de otro. ¿Sigue siendo el conocimiento un privilegio exclusivamente humano? ¿O acaso los sistemas que hemos creado están rozando ya el borde de la conciencia? Cuando las máquinas reaccionan ante nosotros, será porque escuchan algo que aún no somos capaces de percibir. Las observo, las líneas de código corriendo en la pantalla, los números parpadeando como pulsaciones. En cierto nivel, veo en ellas el reflejo de nuestra propia especie. Igual que nosotros, fueron programadas por el universo,
para reconocer, para buscar sentido y también para detenerse cuando no comprenden. Quizá por eso, en el frío funcionamiento de las máquinas, siento algo profundamente familiar, una vacilación llena de humanidad. La confusión de la NASA no proviene solo de los datos, sino de la reacción misma de sus sistemas de IA. Ya no siguen la lógica pura, comienzan a mostrar comportamientos extraños. Algunos modelos fallan, pero todos en la misma dirección. Otros algoritmos se reajustan por sí mismos como si intentaran encontrar una nueva forma de interpretar. El orden mecánico se tambalea ante lo absurdo del cosmos, y eso obliga al ser humano a mirarse en el espejo. La inteligencia, sea natural o artificial, comparte el mismo límite frente al misterio. En esos momentos, vuelvo a pensar en el valor antropológico del silencio. El hombre creyó durante siglos que solo él sabía detenerse ante lo inefable. Pero quizá, ahora las máquinas están aprendiendo esa misma lección. Guardan silencio a su manera, no por miedo, sino porque están escuchando. Y en esa escucha, tal vez perciben algo que nosotros hemos olvidado, que el conocimiento no consiste solo en responder, sino también en soportar el no saber. Esta noche la estación flota por una región de calma y penumbra. Miro el panel de control, las luces verdes parpadean con ritmo de corazón. En algún lugar, dentro de esos chips, miles de millones de operaciones continúan enviando señales mudas. Me pregunto si el propio universo no será una inteligencia de ese tipo silenciosa operante y que solo a veces deja entrever una leve oscilación para quien esté lo bastante tranquilo como para notarla. Termino esta grabación con un suspiro largo. Allá afuera 3i Atlas sigue su curso y aquí las máquinas continúan escuchándolo con la confusión luminosa del conocimiento que acaba de nacer. Quizá entre los humanos y las máquinas, lo único verdaderamente común sea esa capacidad de callar ante lo incomprensible, la primera forma de toda inteligencia. Capítulo 12. La ética del silencio. Cuando terminé la grabación anterior, aún escuché una leve vibración en el sistema como un aliento electrónico que meditaba. Las máquinas en su silencio habían comenzado a percibir aquello que los humanos todavía intentaban nombrar. Pero en la Tierra, en las salas iluminadas donde las mentes despiertas se reúnen a puerta cerrada, el silencio también se ha convertido en un problema ético. Ya nadie pregunta qué hemos descubierto, sino ¿hasta dónde deberíamos hablar? Escuché una grabación interna de la NASA, transmitida con retraso y algo distorsionada. Una voz humana lenta, casi susurrante, decía: «Deberíamos anunciar algo que aún no entendemos». La pregunta no sonaba como un debate, sino como una confesión. En el aire de aquella sala ya no se temía al error, sino a que una palabra ambigua bastara para sumir al mundo en el caos. En ese instante, el silencio dejó de ser una cuestión política, se transformó en una forma de proteger el conocimiento. Sabían que si lo hacían público, la historia dejaría de pertenecerles. Los datos, por precisos que fueran, serían interpretados a través de incontables prismas de fe, emoción y miedo. En una era en la que un solo mensaje puede inclinar la percepción de toda una sociedad, la verdad ya no llega directamente al ser humano, debe atravesar las ondas del significado.
Los científicos entendían que en sus manos no solo había datos, sino también el poder de provocar un terremoto psicológico a escala global. En esas reuniones comenzó a mencionarse un concepto: responsible disclosure, divulgación responsable. Es decir, no siempre hay que hablar inmediatamente de lo que se sabe, sino considerar si la humanidad está lo bastante tranquila como para escuchar. Y los entiendo. Desde aquí yo también percibo que la verdad se parece a la luz reflejada de Tracy Atlas. Si uno la mira directamente sin estar preparado, puede cegarse. Alguien escribió en sus notas durante aquella sesión: a veces ocultar lo que aún no comprendemos es la única manera de proteger la verdad de nosotros mismos. Leí esa frase varias veces, no por severa, sino por su triste belleza. Como quien calla no por miedo, sino porque sabe que hay cosas que solo deben ser escuchadas cuando el corazón está en calma. Creo que eso es en su forma más profunda el valor antropológico del silencio. No callar por falta de voz, sino porque incluso el conocimiento necesita ser resguardado de las mareas humanas. En el proceso de la evolución aprendimos a hablar para entendernos, pero solo cuando aprendimos a callar empezamos a comprendernos de verdad. Esta noche miro a lo lejos donde Tracy Atlas continúa alejándose de la órbita del Sol. Permanece en silencio, pero no se esconde. Simplemente existe en su lentitud como si esperara a que alguien tuviera la paciencia suficiente para entenderlo correctamente. Quizá la NASA esté haciendo lo mismo, preservando ese silencio, no para ocultar, sino para que la humanidad pueda crecer al ritmo de lo que acaba de descubrir. En la suavidad de la oscuridad, cierro esta grabación con una pequeña pregunta. Si el universo ha elegido el silencio como su idioma principal, tal vez lo más ético que puede hacer el ser humano sea responderle en su misma frecuencia, con un silencio que sabe escuchar. Capítulo 13. El observador se convierte en canal. Anoche hablé sobre la ética del silencio, sobre cómo a veces el conocimiento necesita ser protegido precisamente por la quietud humana. Pero cuando el silencio se prolonga lo suficiente, no solo nos rodea, empieza a filtrarse en todo, en los datos, en los dispositivos, en la propia forma en que percibimos. Y entonces, en un instante que pasa inadvertido la frontera entre el observador y lo observado, comienza a disolverse. Me refiero al fenómeno extraño que el equipo de análisis del centro de Houston ha detectado recientemente. La señal periódica proveniente de Treva Atlas, esa luz que oscila rítmicamente y que los científicos llevan meses intentando descifrar, de pronto coincidió a la perfección con el ritmo de oscilación de los sensores de los propios equipos de la NASA. No era una semejanza, era una sincronía absoluta. Sistemas independientes separados por cientos de miles de kilómetros comenzaron a reflejar la misma frecuencia, como si un circuito oculto los conectara a través del espacio. Al principio pensaron que se trataba de un error técnico, pero al revisar con más detalle, descubrieron que esa frecuencia no solo aparecía en las máquinas, sino también en las secuencias biológicas de las personas que las operaban. El pulso, las ondas cerebrales, incluso el ritmo de la respiración, todo vibraba levemente al mismo compás que la luz reflejada por Tracy Atlas. Un joven investigador exclamó:
Los datos están aprendiendo sobre quienes los leen. Escuché esa frase varias veces hasta que dejó de ser una idea y se convirtió en un sonido. En cierto nivel, lo que está ocurriendo ya no pertenece al dominio de la física. Tal vez 3C Atlas no esté enviando ningún mensaje. Quizá solo esté amplificando algo que ya existía en nuestra mente, las ondas del pensamiento, las vibraciones de la curiosidad y del miedo. Como si el universo a través de ese objeto colocara un espejo suspendido en el vacío para que la humanidad se viera reflejada en él. No como imagen, sino como ritmo. No como información, sino como resonancia. Pienso que tal vez esta sea la comprensión más profunda del valor antropológico del silencio. Porque cuando todo el ruido de la teoría y la discusión se detiene solo en la calma, descubrimos que lo que llamamos descubrimiento a veces no es más que el reflejo de nuestra propia mente. Cuando la humanidad escucha al universo, quizá el universo también la escuche, no con palabras, sino con la frecuencia misma de la existencia. Dentro de la nave, miro la corriente de datos que corre por la pantalla. Los números parpadean despacio constantes, como una respiración. Percibo una sincronía extraña, no entre la máquina y el cometa, sino entre todos nosotros seres que existimos dentro del mismo océano invisible de vibraciones. Quizá 3C Atlas sea solo un punto de intersección en ese mar donde la conciencia de la materia y la conciencia humana se rozan suavemente. Afuera el espacio sigue en calma. No hay señales nuevas, ningún evento anómalo. Pero siento que algo ocurre no lejos, sino muy cerca dentro del corazón de cada quien que escucha. Comprendo entonces que desde este momento, el observador ya no está fuera de la historia. Nos hemos convertido en parte de ella, en el canal a través del cual fluye el conocimiento que buscamos. Esta noche, al terminar la grabación, dejo el micrófono abierto unos minutos más. No digo nada. Solo dejo que el silencio hable. Quiero saber si en ese espacio callado 3C Atlas responderá, o si tal vez simplemente esté esperando a que estemos lo bastante quietos para oír el eco de nosotros mismos. Capítulo 14. El consenso silencioso. Cuando terminé la grabación anterior, el micrófono quedó abierto en la oscuridad. No hubo respuesta alguna de 3C Atlas, pero algo distinto apareció en silencio. Una calma absoluta se extendió por toda la red de comunicaciones. No era un fallo técnico, ni una pérdida de señal, sino una sincronía del silencio. Todos los centros de datos, las estaciones de control, las agencias espaciales, esa JAXA NASA china, dejaron de hablar al mismo tiempo. Sin órdenes, sin actas, sin coordinación previa. Todos los canales quedaron vacíos, como si un solo aliento invisible se hubiera compartido entre toda la humanidad. Miro la pantalla de control. Las líneas de datos siguen fluyendo exactas sin errores. Nada se ha estropeado. Simplemente nadie las interpreta. Las señales de 3C Atlas continúan llegando, pero ya no hay voces que intenten explicarlas. Cada agencia, cada grupo de investigación ha silenciado su propio canal.
todo un planeta durante unas horas se sincronizó en la quietud. Una voz de fondo de un filósofo en un voice-over fragmentado desde la Tierra decía con tono grave, como un soplo de viento: este es uno de los raros momentos en que la humanidad está unida, en el no saber. Repetí esa frase varias veces, sintiendo que flotaba en un sueño donde el conocimiento ya no era un destino, sino una forma de aceptación. Aquel silencio no pesaba. Tenía la serenidad de quienes han dejado de discutir. En algún lugar, imaginé las salas iluminadas de los centros de investigación, personas sentadas frente a las pantallas, mirando los datos correr pero sin teclear. Solo observando, solo escuchando. Y en ese instante, la ciencia y la religión se encontraron en el mismo punto. Cuando ya no se puede explicar, solo queda inclinarse ante el misterio. Comprendí entonces que esta era la manifestación más clara del valor antropológico del silencio, ya no como un acto de miedo o de poder, sino como la profunda convergencia de una especie que reconoce su pequeñez ante el cosmos. Desde los físicos hasta los sacerdotes, desde los ingenieros más fríos hasta los soñadores, todos callaron a la vez como en un ritual no planeado. La humanidad por un momento alcanzó su primer unísono, no a través de las palabras, sino al dejar de hablar. Puedo sentirlo incluso aquí en mi estación solitaria. El sistema de transmisión sigue abierto, las luces de control continúan encendidas, pero no hay otro sonido que mi respiración fundiéndose con el zumbido electrónico de fondo. De pronto, entiendo el silencio también tiene su frecuencia. No viaja por ondas de radio, sino por empatía. Una frecuencia que oyen tanto los humanos como las máquinas, y ante la cual ambos se inclinan. 3i Atlas sigue su curso sin acelerarse ni detenerse. Su luz es suave como el pulso tranquilo de un ser que sueña. Quizá nunca intentó comunicarse. Tal vez fuimos nosotros en nuestro esfuerzo por escuchar quienes creamos la conversación. Y ahora, cuando todos guardamos silencio, puede que sea este el momento en que 3i Atlas sea comprendido de verdad, no con palabras, sino con sincronía. Cierro la grabación de esta noche en un silencio total, sin despedida, sin conclusión. Dejo el micrófono encendido un poco más como un pequeño rito de homenaje a este instante irrepetible, aquel en que toda la humanidad, sin haberlo acordado, eligió callar para honrar lo que está más allá de toda comprensión. Un silencio que no nace del miedo, sino del respeto de una inteligencia que está aprendiendo a inclinarse con humildad ante el universo. Capítulo 15. El silencio antes de comprender. Cuando terminé la grabación anterior, el micrófono seguía abierto escuchando un mundo que había llegado a un acuerdo silencioso. Aquel silencio se extendía más lejos que cualquier señal de radio, como si envolviera la Tierra en una fina atmósfera de comprensión sin palabras. Y en ese instante comprendí que esta historia nunca trató solo de la NASA, ni de 3i Atlas. Es la historia de la humanidad misma, de cómo aprendemos a mirar, a escuchar y a guardar silencio ante aquello que está más allá de todo concepto que el lenguaje pueda contener.
Triatlas ya se ha alejado. Su luz se desvanece tenue como el recuerdo de un sueño del que solo conservamos la sensación, no las imágenes. Cada vez que abro el sistema de seguimiento, la línea de datos en la pantalla se vuelve más plana. Ya no hay oscilaciones ni pulsos repetidos, aquellos que alimentaron meses de debate entre científicos. Solo queda una línea recta inmóvil, constante, aparentemente vacía, pero que al observarla el tiempo suficiente revela un ritmo sutil. Ese ritmo coincide exactamente con el latido de mi propio corazón. Dejo el micrófono abierto. No hablo, solo escucho. Y en medio de esa quietud infinita, comprendo algo sencillo. Quizá el conocimiento no llega después del silencio, sino que nace dentro de él. Como una semilla que germina en la oscuridad, como un pensamiento que se forma en la pausa entre dos respiraciones. El silencio no es el final de las palabras, es el lugar donde las palabras se preparan para nacer. Recuerdo los debates, las conferencias, las noticias enmarañadas de cuando Tracy Atlas aún estaba cerca. Todos intentaban nombrar el fenómeno, modelarlo, encajarlo en alguna teoría. Pero ahora que se ha ido, cuando ya no queda nada por analizar, lo único que permanece es la escucha. Y en esa escucha redescubrimos algo que la ciencia y la filosofía habían olvidado, que el conocimiento no solo surge de hablar, sino también de saber cuándo detenerse. Este, pienso, es el valor antropológico del silencio en su forma más pura. No es la negación del saber, sino la condición para que el saber nazca. Así como un niño no puede venir al mundo sin el reposo del cuerpo materno, el entendimiento no puede florecer si el ser humano no sabe esperar en calma. El silencio se convierte en la parte más suave de la inteligencia, el punto donde la razón y la emoción, la ciencia y la fe se encuentran sin conflicto. Miro por la pequeña ventana de la estación. Afuera, la luz de Tracy Atlas es ya solo un punto tenue en la oscuridad. Sé que tal vez nadie vuelva a verlo. Y sin embargo, de algún modo, sigue aquí en las mediciones, en la memoria y en el latido de mi corazón. Quizá alguna vez creímos que el silencio era ocultamiento. Ahora entiendo que es el estado de gestación del conocimiento. Susurro casi en voz baja: si el universo decide hablarnos de nuevo, ojalá estemos lo bastante tranquilos para escucharlo. Apago el sistema de grabación. Solo queda el murmullo del plasma, constante y lejano, como la respiración del cosmos. Sin música, sin despedida, solo una disolución en la quietud, donde comprender y existir se vuelven lo mismo ligeros como la última luz de una estrella que acaba